Bienvenidas a Hagan Algo. Hoy va a estar con nosotros en los estudios de C5N una dirigente de la organización La Cámpora, senadora nacional, y que comparte el día a día con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner, que realmente habla poco. No se la escucha, no se la ve mucho en los medios de comunicación. Es Anabel Fernández Sagasti y en instantes va a estar conversando con nosotros por la pantalla de C5N. En una semana donde fue agenda el Senado de la Nación por una movida, uno podría decir, muy clásica de Cristina Fernández de Kirchner, con un proyecto de esta dualidad permanente que tienen que ver, o que en lo que aparecen los proyectos o las propuestas vinculadas a las finanzas globales, que es una indudable legitimidad desde el punto de vista conceptual y una más brumosa capacidad desde el punto de vista operativo. Eso es lo inmediato que se veía en el comunicado de prensa del Senado del Frente de Todos, cuando conocemos los periodistas, y con todos los problemas del caso, a través de nosotros, la sociedad argentina, el proyecto de blanqueo, que el kirchnerismo dice que no lo es, o de impuesto a la fuga. Claro, lo interesante de esto es que al poco tiempo, es difícil calcular si fueron minutos u horas, Cristina Fernández de Kirchner comparte en su cuenta de Twitter una foto con el embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, Mark Stanley, y con el encargado de asuntos políticos de la embajada, Robert Allison. Naturalmente la figura importante, no porque Allison no lo sea, pero en términos institucionales, era Stanley, que dicho sea de paso había tenido en su audiencia en los Estados Unidos palabras complejas para la República Argentina, por cuestiones locales, por cuestiones distritales de diferencias con el senador Ted Cruz. No nos vamos a ir por las ramas, pero es importante ese antecedente. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, para empezar, porque Cristina Kirchner da cuenta de que no, si hacía falta, digamos, de que no porta un antinorteamericanismo dogmático, como sí muchas veces tiene gente, por ejemplo, del Instituto Patria o de su entorno, que leen a la vicepresidenta en general, como le pasa a algunos opositores, no por lo que Cristina hace o dice, sino porque el portador lee a Cristina por lo que cada uno de los que emiten desea que Cristina haga o diga. Es interesante algo porque este pragmatismo que demuestra la vicepresidenta va más allá en algo que pasó completamente desapercibido frente al proyecto de fuga. Cristina habla con el máximo representante de los Estados Unidos en la región, en la Argentina, perdón, el embajador, de la preservación de los derechos humanos. Algo que podría ser absolutamente tóxico o venenoso para cualquier otra figura del universo oficialista, sentarse con el embajador de los Estados Unidos y hablar sobre la protección a los derechos humanos. Bueno, Cristina puede porque tiene, por si habían dudas, la legitimidad dentro de ese universo más movilizado de la coalición oficialista. La pregunta es, no lo sabemos, si es una primera gestualidad de cara a una candidatura de la vicepresidenta, o si en espejo, con el líder de la oposición, es un medir a ver qué pasa. Obviamente la agenda estuvo centrada en el lavado de dinero y la evasión, con Stanley, que en demasiados casos, como decíamos, merodea la fuga de capitales. Y hay dos países donde se sabe, ni siquiera se especula, que hay más dinero de argentinas y argentinas en el exterior. Uno es los Estados Unidos, el principal. El otro es, aquí enfrente, el Paraguay. Pero las cuestiones de transparencia, cuando uno mira lo que hizo la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos durante Cristina I, Cristina II, primero y segundo mandato de la vicepresidenta, y el intercambio de información ranquean muy alto para las preocupaciones de Cristina Fernández de Kirchner, que además de en general la agenda local, tiene siempre un ojo puesto en las discusiones globales. De hecho, hay un planteo que quiso combatir la oposición titulando este proyecto la ley Daniel Muñoz, pero hay un planteo
ineludible, tácito, que es que en cada revelación de Panama Papers, Paradise Papers o los Pandora Papers, en muchos de ellos aparecen apellidos de la familia Macri o de amigos de la familia Macri y no ha aparecido, por más de que se ha buscado bastante, y así lo reveló el medio alemán, el Süddeutsche Zeitung, el apellido Kirchner. Lo interesante de esto es que Argentina cuenta con los Estados Unidos y por eso es importante no el proyecto por sí mismo, sino el proyecto con la presencia del embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Argentina cuenta con un acuerdo de información tributaria con Estados Unidos, que fue suscrito en 2016, que terminó materializando el gobierno de Macri después de un trabajo realmente importante, y ahí ha habido una continuidad, por lo menos en este punto, si usted quiere, que es un mecanismo muy idóneo, o el más idóneo, para la persecución eficiente de los movimientos ilícitos de capitales. Este acuerdo, que no lo tiene suscrito la Argentina, o en realidad no lo tiene bilateral, se llama Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero. Lo va a leer bastante, es FATCA, FATCA, por sus siglas en inglés. Países de la región, en esta suerte de intercambio, es decir, que Argentina le informa a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos también le informan a la Argentina, los tienen Brasil y Colombia. Pero también lo tienen otros países que no forman parte de lo que podríamos llamar el eje republicano, por lo menos para el establishment global, como Vietnam, Turkmenistán o la República de Honduras. Ahora, lo interesante de esto es que este tipo de acuerdos necesita una negociación que no lo sabemos, lleva mucho tiempo. Lo traduzco, si la conversación sobre el tema, la primera de ellas, fue la de Cristina con el embajador, probablemente para que se materialice este acuerdo, que le decía de cumplimiento fiscal para cuentas en el exterior, el FATCA, lleve muchísimo tiempo. Ahora, si esto lo que hizo fue coronar una negociación previa, que si existió no estaba al tanto, por lo menos el dispositivo del presidente de la Nación, es otra historia, porque es probable que haya una habilitación más inmediata. Como decía un candidato a presidente, el tiempo es un gran ordenador. Nos vamos a enterar con el correr de las semanas y de los meses si esto fue así. Esto fue avalado por el presidente de la Nación a través de la portavoz Gabriela Cerruti en los mismos 10 días donde el kirchnerismo, señalado por el dispositivo de Alberto Fernández y naturalmente por el sistema en general, la oposición, los medios de comunicación, tuvo 3 hitos muy importantes para la construcción propia, que fue la movilización del 24 de marzo, el triunfo de Abel Furlan en la UOM, el triunfo sobre Antonio Caló, y el triunfo sobre las listas opositoras en varios distritos de la provincia de Buenos Aires en las internas del Partido Justicialista. Esto es interesante porque hay distintas herramientas donde las fuerzas de cada uno de los socios de la coalición se pueden medir para saber quién tiene más poder político, quién tiene más votos o quién tiene más armado territorial para dirimir de mínima una primaria, que es el paso previo, nunca hay que olvidarse de esto, es el paso previo para la competencia general. Bueno, ahí hubo un triunfo extendido del kirchnerismo y, por ejemplo, en San Isidro, con el masismo, triunfo sobre Santiago Cafiero. Máximo Kirchner, sobre la lista de Santiago Cafiero en San Isidro. Máximo Kirchner llamó personalmente a todos los ganadores de los 11 distritos, creo que fueron, vamos a hablar con Pablo Ibáñez en instantes nada más, y también a los perdedores, incluida Patricia Castro, la candidata de Cafiero en San Isidro. Fue esa fecha del 24 de marzo, previo a estos triunfos, que eligió un dirigente social que a mí me generó un enorme respeto, y no solamente por su capacidad teórica y su militancia, sino porque sufrió una cárcel absolutamente injusta, que es Luis Delía. Luis Delía dijo que si la Cámpora no contara con las cajas del Estado, con ANSES, con PAMI, etc., la movilización del 24 y la construcción política
de esa organización kirchnerista sería el 10% de lo que es. Bueno, esta es mi verdad relativa, digamos, en virtud de lo que decía Elia, pero esa hipótesis ya se probó falsa. Es una hipótesis que se probó en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde la Cámpora no solamente tenía la ausencia de esos recursos estatales, sino que además estaba sufriendo sobre la figura, en realidad, de la vicepresidenta de la República, en ese caso de la expresidenta Cristina Kirchner, una persecución judicial que deteriora cualquier trabajo de construcción política, que igualmente lo hizo, en este caso, lo hicieron 2 de los jefes de la Cámpora, en realidad Máximo Kirchner y Guado de Pedro, junto a Sergio Massa, la propia Cristina, Alberto Fernández y el resto del Frente de Todos. Es decir, esa hipótesis ya se demostró falsa. Hubo otra que no, que hubiera estado bien hablarlo, y era uno de los invitados, Emilio Pérsico, uno de los líderes del movimiento Evita, que esa no se mostró falsa. Hay diferencias en ese sentido, es decir, la relación del movimiento Evita con los recursos estatales no sufrió un impas durante el gobierno de Mauricio Macri. También hubo alguna comunicación con otro de los líderes, con el Chino Navarro, que están invitados ambos, si quieren, porque hay una cosa que a mí me hace sentido cada vez que escucho, por ejemplo, a Navarro y a Pérsico sobre la discusión interna. Y que yo creo que tienen razón, que los debates son necesarios para la construcción política de todos los dispositivos, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio. Y también, si la prensa en este caso da oportunidad, hacerlo en un estudio de televisión sin los mandatos y los tiempos de la televisión. Nos podemos tomar todo el programa para esto. ¿Pero por qué planteo esto? Porque señala el kirchnerismo a este sector como el principal dinamizador de la ruptura, o de la, uno podría decir, de la ya extinta posibilidad, o por lo menos no extinta, sino postergada posibilidad de ruptura entre el kirchnerismo y el albertismo. Quieren hacer lo mismo que Duhalde con Néstor, dice el kirchnerismo, que Néstor con Duhalde, pero Alberto no es Néstor y Cristina no es Duhalde. Esa es la lectura que naturalmente niegan quienes son señalados en este caso por la Cámpora. Ahora, de todo esto vamos a estar hablando con Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional y dirigente o dirigenta de la Cámpora, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay un punto que me parece muy importante destacar, porque es un riesgo que el gobierno tiene latente en el corazón geográfico de la Argentina. Ricardo Busto Fierro es un juez de Córdoba que hace, calculen ustedes, de 1993, tiene el juzgado federal número 1 de Córdoba, y está acumulando de algunas compañías privadas, como Aceitera General de ESA y otras empresas, presentaciones judiciales en contra ya no de los 2 puntos que recuperó con el anuncio de Julián Domínguez por instrucción del presidente, el fisco, de aquel valor agregado que le habían sacado los derivados de la soja, sino ya un amparo contra todo el cobro de retenciones, porque es cierto, hay una escuela que dice que los derechos de exportación no son prorrogables y como el presupuesto no fue votado, el Estado no puede cobrar retenciones, ninguna retención al agro. Estamos hablando, después le voy a preguntar a Estefanía Pozo, pero entiendo que más o menos 800.000 palos, una cosa por el estilo. ¿Cuál es la negociación que dicen? No lo hemos podido hablar con Busto Fierro, esto es por trascendidos desde el dispositivo de la provincia de Córdoba, el dispositivo de poder de la provincia de Córdoba. Es que esta daga sobre el fisco argentino es porque a Busto Fierro, de 82 años, se le vence en octubre la prórroga que en 2017 le dio el Senado para ser juez. Y que esta es la carta de negociación del magistrado cordobés, un hombre de muchísimo prestigio en el dispositivo de Córdoba y muchas relaciones con el poder real de la provincia, para negociar con el gobierno otra prórroga para mantenerse en el juzgado federal número 1 de Córdoba. Empezamos a ganar algo